Buen día, jóvenes y señoritas. Continuamos con nuestra preparación en el curso de Derecho Internacional Público. Hoy estamos en la semana número 4 y el tema que nos corresponde el día de hoy son las relaciones entre Estados y la organización de la comunidad internacional. Es un tema bastante amplio. Les ruego, por favor, que pongamos no solamente la atención debida a la presentación, sino que les ruego, por favor, profundizar un poco más en este tema. No es posible abarcarlo en este tiempo que tenemos para la clase completamente. Es un tema muy profundo y se van a dar cuenta que cada diapositiva estamos hablando que nos llevaríamos de poco a poco, media hora, 45 minutos en cada uno de los temas. Entonces, necesito que ustedes, jóvenes y señoritas, en este tema, en el objetivo de esta clase, no solamente que conozcamos las relaciones entre los estados y la organización de la comunidad internacional, sino que también podamos profundizar un poco en esto. Hay diferentes textos del derecho internacional público que se pueden consultar. Inclusive, jóvenes y señoritas, pues pueden consultar el Internet, el famoso Google o cualquier otra plataforma, pero que puedan ir conociendo y profundizando en estos temas. Los órganos del Estado. ¿Cuáles son estos órganos del Estado, jóvenes y señoritas? Primeramente, los órganos centrales de cada uno de los estados. Pueden tener diferente nombre, o sea, pueden ser mencionados de distinta forma, pero no así su función. Su función va a ser la misma para todos y cada uno de, en este caso, los jefes de Estado y los ministros de Relaciones Exteriores. Tomemos en cuenta que esos son los órganos centrales. O sea, el derecho internacional público debe de dirigirlo específicamente y de acuerdo a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, es el jefe de Estado el responsable de las relaciones entre los estados. Él, específicamente, quien delega esa función en el ministro de Relaciones Exteriores. Y por ello mismo se crea el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se compone de diferentes niveles. Vamos a ir conociendo cada uno de ellos en la clase correspondiente. Pero está establecido un nivel superior donde se encuentran los despachos del ministro, viceministros del ramo. El nivel de asesoría y planeamiento, que es otro tipo de niveles y que puede ser, diríamos así, se encuentran lo que son la asesoría de la Cancillería, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, el Departamento de Análisis y Estudios Nacionales e Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Existe un nivel de control que podríamos decir es el más pequeño de todos, la unidad de auditoría interna, el departamento de auditoría, tanto interna como externa, la auditoría de servicio exterior, etc. El nivel 4, que es de ejecución. Estamos hablando de la Dirección de Política Exterior, de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Multilaterales y Económicas, de la Dirección de Política Multilateral, etc. O sea, hay varias direcciones, asesorías, niveles de control que ayudan y coadyuvan en la relación del Estado de Guatemala con otros estados. Los órganos diplomáticos o agentes diplomáticos. Esto es algo muy especial.
es parte, diríamos así, de lo que son diríamos, las misiones en el exterior, que está establecido a través de los órganos diplomáticos o de los agentes diplomáticos. Y aquí, podríamos decir, están dos tipos de agentes, el diplomático y el agente consular. Tienen distintas funciones que vamos a establecer posteriormente. Existe una clasificación de los jefes de misión, los colaboradores de los jefes de misión y las funciones de la misión. Vamos a conocerlo, tal vez no con el tiempo debido, pero sí, diríamos así, vamos a ir profundizando un poco en esto. Los agentes consulares, sus funciones, sus categorías como agente consular. Para que, jóvenes y señoritas, se pueda establecer la diferencia. Escúchese bien, en los diferentes niveles. El jefe de Estado, sus funciones. El ministro de Relaciones Exteriores, sus funciones. Las misiones diplomáticas y, en este caso, el agente diplomático y el agente consular. ¿Por qué razón? Porque todo es un conjunto que debe de ir con una misma guía. De eso se trata la delegación de la función de las relaciones entre los estados que tiene el presidente de la República en nuestro caso, o jefe de Estado en otros niveles. Muy bien, jóvenes. La organización de la comunidad internacional. Ya vimos la organización interna de cada estado, en nuestro caso, el estado de Guatemala. Ahora tenemos que ver la organización externa. Y eso es algo que tenemos que ir coordinando mutuamente. ¿Por qué razón? Porque ninguna de las dos interactúa de manera autónoma. Normalmente, en el conjunto de las naciones se actúa de manera global. O sea, lo que vamos a conocer como la Organización de las Naciones Unidas, como la Organización de los Estados Americanos, como el Sistema de Integración Centroamericana, son instituciones, organismos a nivel centroamericano, americano y mundial, donde está involucrado el Estado de Guatemala en cada uno de esos niveles. Y por ello mismo es necesario conocer este tipo de organización y este tipo de funciones que debe tener cada una de estas organizaciones internacionales para conocimiento o para referencia de nuestro derecho internacional público. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué es o quién es Woodrow Wilson? Investíguenlo, por favor. ¿Qué es el Pacto de la Sociedad de Naciones? La Conferencia de San Francisco, que esto en algún momento determinado, mínimo, tuvieron que conocerlo en el curso de Derecho de Integración. La Organización de las Naciones Unidas y sus diferentes instituciones, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico, etc. La Organización de los Estados Americanos. ¿Cuáles son sus antecedentes históricos? ¿Qué es el panamericanismo? Conozcámoslo, tiene 3 etapas. Entonces sí es necesario que dentro de la clase yo les voy a indicar cada una de esas etapas. ¿A qué año nos referimos? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la forma de distinguir cada una de esas etapas del panamericanismo? Pero sí es necesario profundizar un poco más. ¿Qué es la Organización de los Estados Americanos? Su naturaleza, sus principios y su forma, su estructura organizacional, que es la Asamblea General, la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, los consejos, el Comité Jurídico Interamericano. Hay otros, diríamos así, hay otras instituciones, pero que tenemos que ir conociendo poco a poco. ¿Cuál es el Sistema de Integración Centroamericana?
¿De qué se trata el sistema de integración centroamericana? Como les digo, si no estoy mal, estos 3 temas ya los tuvieron que conocer, como mínimo conocer en el curso de Derecho e Integración. Entonces, sistema de integración centroamericana, sus antecedentes históricos, el sistema de integración centroamericana, qué es el SICA, sus principios, qué es o de qué se trata la reunión de presidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo de lo que es el sistema de integración centroamericana. También, inclusive en Centroamérica, hay una Corte Centroamericana de Derechos Humanos que tenemos que conocer. Otros organismos internacionales, como por ejemplo la Unión Europea, ya lo conocemos, la Organización de la Unidad Africana, la Organización Mundial de Comercio, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, que es el Banco Mundial, que es el Fondo Monetario Internacional. Son organismos que interactúan con los diferentes estados, en este caso con el estado de Guatemala, en la creación de tratados y convenios internacionales. Bien, jóvenes y señoritas, para esta semana número 4, estas son las preguntas que les servirá para su estudio. Pregunta número 1. Es un órgano descentralizado de los estados que se ocupan directamente en el extranjero de los asuntos que atañen a sus propios estados. ¿De qué se trata? Eso tenemos, por favor, que irlo estudiando y conociendo, no solamente en la presentación, sino que en la clase correspondiente. Pregunta número 2. Es el órgano de la Organización de las Naciones Unidas que tiene como función el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. ¿De qué se trata? ¿Cuál es este órgano? Pregunta número 3. Es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos. ¿Cuál es este órgano supremo? Pregunta número 4. Es uno de los principios rectores del sistema de integración centroamericana. Es uno de los principios rectores del sistema de integración centroamericana. Pregunta número 5. Es la organización encargada de defender el derecho de los estados productores a diseñar y poner en práctica su propia orientación política en materia petrolera. ¿De qué organización estamos hablando? Jóvenes, señoritas, por hoy concluimos la semana número 4 del curso de Derecho Internacional Público. Muchas gracias.